En un remoto monasterio en las montañas de Oaxaca, México, vivían 3 monjes dedicados a la vida de oración y meditación. Sus nombres eran Mateo, Andrés y Félix. Estos hombres habían renunciado a los placeres terrenales y se habían entregado por completo a la devoción religiosa. Una noche, mientras los 3 monjes se encontraban reunidos en la capilla del monasterio, una extraña presencia comenzó a llenar el lugar. Una oscuridad inquietante cubrió el ambiente y un escalofrío recorrió sus espaldas. De repente, una figura sombría y malévola apareció frente a ellos. Era el mismísimo diablo. El diablo, con su mirada penetrante y su sonrisa retorcida, les habló en un tono siniestro. Les dijo que había decidido visitarlos para poner a prueba su fe y su devoción. Les propuso un desafío: si lograban resistir todas sus tentaciones durante 3 días y 3 noches, serían recompensados con una bendición divina. Mateo, Andrés y Félix aceptaron el desafío, creyendo en su poderosa fe y confiando en que Dios los protegería. Sin embargo, no sabían que el diablo era astuto y conocía cada una de sus debilidades más profundas. Durante la primera noche, el diablo se les apareció en forma de una hermosa mujer seductora. Intentó tentarlos con promesas de placeres carnales y riquezas mundanas. Mateo, firmemente decidido a mantener su voto de castidad, cerró los ojos y oró con fuerza. Andrés, recordando la humildad y la modestia que habían sido enseñadas en el monasterio, resistió la tentación sin vacilar. Solo Félix, quien había sido atormentado por deseos de poder y fama, luchó internamente pero finalmente logró controlarse. La segunda noche, el diablo se les presentó como un anciano sabio dispuesto a revelarles los secretos del conocimiento absoluto. Intentó tentarlos con la promesa de obtener sabiduría infinita y poder divino. Mateo, recordando su humildad y sabiduría adquirida a través de la oración, rechazó la oferta sin titubear. Andrés, confiando en la verdad de las enseñanzas sagradas, resistió la tentación y continuó su vida de devoción. Félix, quien había luchado con la envidia y el deseo de ser reconocido como el más sabio, se debatió internamente pero finalmente se negó a ceder. En la tercera y última noche, el diablo se les apareció en forma de un hombre poderoso y dominante. Intentó tentarlos con el poder absoluto sobre el mundo y la capacidad de cambiar el destino a su voluntad. Mateo, recordando la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios, resistió la tentación con valentía. Andrés, confiando en la providencia divina, se mantuvo firme en su fe y rechazó el ofrecimiento. Félix, quien había anhelado el poder y la dominación, luchó internamente pero finalmente eligió seguir el camino de la humildad y la obediencia. Al amanecer del cuarto día, el diablo desapareció, derrotado por la fe inquebrantable de los 3 monjes. Mateo, Andrés y Félix se dieron cuenta de que habían superado la prueba y recibieron la bendición divina prometida. Su fe se fortaleció aún más y se convirtieron en ejemplos de devoción y resistencia para todos los monjes del monasterio. Desde aquel día, la historia de los 3 monjes y su enfrentamiento con el diablo se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación. Se dice que el monasterio en las montañas de Oaxaca se volvió un lugar sagrado, protegido por la presencia divina y alejado de las influencias malignas. Los monjes continuaron su vida de oración y devoción, inspirando a todos aquellos que buscaban la fuerza para resistir las tentaciones del mal.